Cordial saludo, mi nombre es Laura Mayerly Garzón Tequita, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. Actualmente estoy en el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia en la Escuela de las Ciencias de la Salud, en el CEAT de Bucaramanga. A continuación voy a explicar, dar mi conocimiento, lo que entendí sobre la introducción a la regencia de farmacia de la unidad 1, 2 y 3. Entonces, tenemos el origen de los medicamentos, que se comprende mediante el conocimiento de la evolución histórica de la farmacia y las prácticas usadas por distintas civilizaciones primitivas. En ellas encontramos chamanes, brujos primitivos. Bueno, en la historia de los medicamentos hace parte del hombre en la historia de la medicina, ya que el ser humano sufría, enfermaba y moría. Entonces, desde los comienzos, los curanderos, brujos, chamanes, eran los más conocedores y buscaban una explicación a los fenómenos y una evolución a sus males de alguna manera, usando inventos como laxantes, purgantes y el pensamiento mágico más acentuado en las más antiguas civilizaciones. Hizo importante el poder de los conjuros y la influencia de los más fuertes o los dioses en los remedios, ya que alrededor de 1865 se tenía la creencia de que las personas que enfermaban eran seres poseídos por demonios. Y lo que hacían era identificar y buscar el medicamento que, por desagradable que fuera, porque habían muchos que eran repugnantes, amargos y malolientes, eran usados así. Y ellos tenían un pensamiento muy negativo, ya que asociaban el pecado con la enfermedad. Y al paso del tiempo, la gente construyeron un sistema médico farmacopedia donde contenía 250 plantas, materiales minerales y productos de origen animal. También se decía que cuando se suministraba algún medicamento bajo y sufrían algún efecto, algún mal específico, y al pasar el tiempo los hacía alucinar, y entonces decían que ahuyentaban a sus enemigos. Poco a poco fueron señalando varias propiedades de dichas plantas. Entre ellas tenemos algunos productos como animales que usaban los buitres, sapos, hongos, vicuñas, cóndores, usaban la grasa de armadillo, la orina fresca, el excremento y pájaros también usaban. Productos minerales. Estaba el sulfato de cobre, la turquesa, el barro, el betún, la caliza, el jaspe y el sulfato. En vegetales usaban mucho la cebolla, la menta, el maíz, la quina, el ajo, el pimentón, y el tabaco también era usado. También aparecieron extrañas y absurdas enfermedades que confundían mucho a las personas. O sea, que la misma naturaleza nos ha aportado desde tiempos remotos hasta la actualidad distintas plantas y cosas curativas, donde el ser humano ha sido el encargado de cada día poder experimentar con cada uno de ellos. A continuación tenemos antecedentes de la farmacia. Decían que en los inicios los medicamentos eran muy desagradables, y ya que creían que los enfermos eran poseídos y estos lograban sacar los espíritus. Habían diferentes civilizaciones donde tenían diferentes costumbres o diferentes formas de manejar o usar la medicina. Tenemos a China, y en esta civilización tuvieron sus propios farmacopeas, donde sobresalían los medicamentos, todo lo más de origen animal, donde usaban mucho la orina, la materia fecal, la placenta, el esperma, hasta la sangre humana, y entre otras muchas más. Otra de las civilizaciones eran las civilizaciones primitivas, donde aquí se presentaba ya la existencia de brujos, chamanes, y ellos eran los que manipulaban algunos minerales como el hierro, el barro, el sulfato, entre otros, para
tratar las enfermedades. Otra de las civilizaciones era de Asiria y Babilonia. En esta civilización la principal técnica era la curación, era el relato. En esta la idea era que el paciente comprendiera la fuente y el curso que tendría su enfermedad. Otras veces el relato era dirigido directamente a los demonios para obligarlos a marcharse. Otra civilización es la de Egipto, y en esta se puede decir que era una civilización donde tenían la medicina altamente desarrollada, ya que contaban con médicos para cada enfermedad, para la cabeza, para el estómago, para los ojos, y no existía, o sea, como tal no existía la medicina. Además, los que habían eran farmacéuticos. En esta civilización también se quería ejercer la medicina las personas que eran brujos y los sacerdotes, pero se combinó los ejercicios de la medicina con los encantamientos y se elaboró el código egipcio con los primeros tratamientos, y los primeros tratamientos eran la dieta. Otra civilización es la de la India. En esta civilización ya tenían sabios médicos que eran sobresalientes. También tenía de que, a pesar de que hacían infusiones e inciensos y todo eso, los médicos no eran brujos y se veía la efectividad de cada uno de los productos realizados por ellos. Otra civilización era la de Israel. En esta sí era muy diferente a las otras civilizaciones, ya que pensaban ellos muy distinto, rechazando todo lo mitológico y creían en un solo Dios, que era Yahvé, el único dueño de la salud y de la enfermedad, y tenían que acatar su voluntad. Aquí intentaron adquirir y acatar costumbres higiénicas y hábitos alimenticios antes de llegar a utilizar cualquier medicamento. En esto, para concluir, habían demasiadas pérdidas humanas, y a raíz de esto los científicos evolucionaron cada vez con los medicamentos, y actualmente hay muchos medicamentos que se siguen usando. Algunos de esos medicamentos que actualmente todavía se utilizan son el paracetamol, que está desde 1893. Es un analgésico antipirético para el control del dolor leve o moderado. Su principal activo es el paracetamol o acetaminofén, y viene en solución o tabletas, y se usa dependiendo del peso de la persona y se administra vía oral. Otro que tenemos es la aspirina, desde 1899 se usa. También es usada como un medicamento para aliviar el dolor sintomático leve o moderado, como el de cabeza, dentales, cólicos. Su principal activo es el ácido salicílico y viene en comprimidos, se utiliza vía oral. Otra que tenemos es la heparina, salicina, eritromicina, piroxicam, valsartán, penicilina, el Emulsiol Scott, entre muchas más medicamentos que actualmente todavía se utilizan. Ahora tenemos el contexto general del regente de farmacia, y es dar cumplimiento a las normativas vigentes en Colombia, desarrollar competencias, áreas de formación y componentes fundamentales en la formación de un tecnólogo de regencia de farmacia. En esta, un tecnólogo puede apoyar al químico farmacéutico en servicios que sean de mediana y alta complejidad, ejercer funciones de inspección, vigilancia, y como tal en lo profesional comprender, integrar y aplicar los conocimientos, las normas legales, fundamentos administrativos y los métodos prácticos que constituyen la esencia de la tecnología en regencia y farmacia. También puede participar en procesos de investigación formativa, aplicar en el área de la salud, preparar y dispensar fórmulas magistrales de acuerdo a las técnicas que se tengan. Aquí también tenemos el plan de estudio para el componente práctico, que son química general, herramientas teleinformáticas, química orgánica, biológica y molecular, bioquímica, primeros auxilios, farmacotécnica, farmacognosia, morfosiología y microbiología. Se ve en el transcurso del programa. Estos son algunos de los requisitos para poder matricular la práctica profesional. Haber aprobado el 90% de los créditos del plan de estudio, contar con el esquema completo de vacunación, estar afiliado a una EPS, entre otras. Y aquí tenemos el perfil del estudiante de regencia de farmacia.
Una sería la afinidad por las ciencias básicas y el alto compromiso social, gusto y capacidad por aprender y apropiarse de los nuevos conocimientos, ser una persona con responsabilidades, innovación, reflexión, espíritu crítico, ser original y autónomo de pensamiento y ser capaces de trabajar en grupos. En conclusión, este curso forma técnicos profesionales en la salud. Con esto enriquecemos no solo el conocimiento, sino también brindamos un mejor aporte a las bases éticas como profesionales en la regencia de farmacia. Muchas gracias, espero les guste y les sirva de mucha utilidad.